Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Pinto, sociólogo de la Universidad Popular del Cesar. En el día de hoy voy a colaborarles a unas alumnas de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú, sobre unas preguntas sobre el tema de globalización. Bueno, la primera pregunta va dirigida a cómo afecta la globalización la soberanía de los estados. Hay, para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta primero qué es globalización. Y la globalización no es más nada que es producto del desarrollo del capitalismo y de la tecnología, en la cual van inmersos tres aspectos de gran importancia para la sociedad. El primero, lo social, lo económico y lo político. Entonces hay que tener claridad de que si existen afectaciones para la soberanía de los estados, y la primera afectación va dirigida a que el concepto de estado ha cambiado históricamente durante el siglo XX al siglo XXI, sencillamente porque se comienzan a dar los primeros antecedentes de la globalización y comienza a escalar la globalización mundialmente. Entonces, la primera afectación es que el Estado cambia su definición de soberanía de Estado. El segundo, de que el Estado se convierte en un Estado transnacional o un Estado globalizado, y que este Estado globalizado va a tener afectaciones en la toma de decisiones internas que van a afectar de una u otra manera el conglomerado social que habita dentro de esas delimitaciones geográficas. Entonces, las otras de las afectaciones que hay que tener claras son las que menciona Uriel Beck en el año 2005. Él menciona de que existe un paralelo entre lo político y lo económico dentro de la globalización, y que internamente ellas van intrínsecamente ligadas porque existen esas afectaciones dentro de la soberanía del Estado desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque las afectaciones de tipo económicas van a ir influenciadas o van a ir dirigidas a esas soberanías del Estado o a esos países que buscan desarrollarse, que son subdesarrollados. Entonces, la toma de decisiones cuando estamos dentro de un sistema capitalista, de un mundo tan globalizado, no se puede tomar sin antes consultarse. Segundo, existen unos bloqueos internacionales que son de tipo económico. Tercero, no existen unas delimitaciones económicas con referencia a los parámetros mundiales de comercialización. Entonces, todo este tipo de características o de afectaciones van a influenciar a que los aspectos sociales y políticos vayan ligados de la mano de la economía, y es allí donde la soberanía del Estado se ve cada vez más afectada cuando hacemos tratados de libre comercio, por ejemplo, o cuando miramos que la globalización cada vez va escalando, rompiendo parámetros sociales, económicos y políticos dentro de una sociedad en general. La segunda pregunta va dirigida a las afectaciones. ¿Cuáles son las afectaciones de identidad cultural en una nación viviendo una sociedad globalizada? Claro que existen afectaciones, y una de las primeras afectaciones las tenemos que delimitar dentro del aspecto social. ¿Por qué dentro del aspecto social? Porque la globalización simplemente quiere generar riquezas. ¿Por qué? Porque la globalización pertenece a una clase burgués que es elitista. Ellos simplemente quieren desarrollar un capitalismo mucho más permuante, por decirlo así, mucho más clasista, en donde no importa los parámetros sociales, no importa la cultura, por ejemplo, lo que importa es generar más bienes y más servicios para que la sociedad los pueda consumir más. Y es allí donde aparecen los términos de sociedad de masa, sociedad vulnerable dentro del capitalismo, y donde muchos sociólogos comienzan a especificar, especialmente la escuela de Frankfurt, qué está pasando con nuestra sociedad globalizada y cómo esas afectaciones no solamente van desde lo social, sino desde las decisiones económicas cuando rompemos límites dentro de una economía campesina, por decirlo de una manera, un ejemplo claro, una economía campesina
que se abastece dentro de una propiedad de tierras muy pequeñas y llega un imperio económico que tiene muchas tierras y que sencillamente tiene que comprar esas tierras. ¿Por qué? Porque el campesino no es competitivo. Entonces miren cómo las barreras de la globalización afectan cada uno de los parámetros de instituciones sociales dentro de un conglomerado social. La tercera pregunta es, ¿cómo influye la tecnología en la vida de las personas en la actualidad? Se dice que el siglo XXI es la era de las telecomunicaciones, ya con ese refrán que han promocionado no solamente las ciencias humanas, sino las ciencias organizacionales y las ciencias empresariales. Tenemos que tener claro que ese conjunto de servicios tecnológicos tienen unos pros y unos contras. Y esos pros y esos contras van dirigidos especialmente al sistema global. ¿Por qué? Desde el sistema global, porque es que la globalización sencillamente ha sumergido ese sistema tecnológico. Por eso Castel en el año 2001 afirma que la globalización, él se pregunta que si la globalización es producto de la tecnología o es producto del capitalismo. ¿Por qué? Porque ambas van de la mano. Entonces estamos en un mundo globalizado, en un mundo tecnológico donde tenemos acceso a la información de manera rápida. Pero ese acceso a la información es delimitado cuando no tenemos los recursos económicos o las personas de bajos estratos o bajos recursos no acceden a ellos. Entonces todo mundo no accede a la tecnología de la misma manera o simplemente hace un mal uso a esa tecnología porque la tiene a la mano pero no se informa. Entonces, ¿qué tipo de tecnología estamos usando y qué afectaciones está teniendo esto a nuestro conglomerado social? Si en realidad la globalización cada día va desarrollándose cada vez más y lo que hoy para nosotros es moderno, en unos días deja de ser moderno y comienza a ser ya obsoleto. Por ejemplo, hoy compramos un teléfono celular o una computadora que tiene un precio y tiene lo último en tecnología, pero al pasar un mes existe un teléfono, una computadora mucho más avanzada. Ese tipo de afectaciones las construye la globalización y son uno de los aspectos negativos que hoy tenemos que contrarrestar en la sociedad frente al tema de globalización. La cuarta pregunta, ¿cómo influye la globalización en la educación? Bueno, partiendo de que la educación es una institución primaria donde todo individuo termina de formar sus valores, sus creencias y socializa frente a diversos actores sociales que convergen con él, hay que tener en cuenta que la globalización sí influye. ¿Por qué la globalización influye? Porque los parámetros ideológicos, los parámetros conservadores, los parámetros liberales y librecambistas que se están influenciando en los centros educativos están conllevados a que se siga promoviendo una educación estandarizada. Y esa educación estandarizada no permite muchas veces que los individuos, que los estudiantes promocionen nuevas formas de conocimiento o nuevas formas de adquirir ese conocimiento frente a ciertas situaciones. Simplemente nos están preparando para una sociedad que ya está distribuida, una sociedad que ya está estratificada, en donde los burgueses manejan el capitalismo y tienen una influencia neoclasista porque no permiten que se dé una movilidad ascendente dentro de la sociedad. Cuando existe una movilidad ascendente dentro de la sociedad es cuando estamos totalmente educados. Tenemos una educación que va en pro de las normas o las reglas que está imponiendo la globalización y ahí entramos otra vez a una de las afectaciones que tiene la soberanía del Estado. Nos imponen cómo debemos estudiar, qué debemos estudiar y qué debemos aprender. Simplemente es para pertenecer al círculo vicioso que tienen los gobiernos, porque comenzamos a ser parte de ellos. La quinta pregunta es sobre cómo defino la cultura de masas. Bueno, quiero partir primero diciendo de que
La cultura de masas es un término influenciado por la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt en Alemania converge este problema que se está dando frente a la impulsación del capitalismo. Entonces ellos definen de que la cultura de masa es el principal medio en el cual se forma el capital y que el capitalismo va aumentando. Entonces, para mí, la cultura de masas es el conjunto de objetos, de bienes o servicios culturales que son producidos por la industria para la sociedad, para satisfacer necesidades. Y esas necesidades son culturales, son políticas y son sociales. ¿Por qué? Porque van dirigidos a varios públicos. Es un público heterogéneo, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque ellos, cuando suplen una necesidad, cuando un individuo suple una necesidad, va a existir otra necesidad. Y eso es lo que hace la cultura de masas. Busca satisfacer todas las necesidades, porque es allí donde ellos encuentran el dinero. Por eso, por ejemplo, los medios masivos de comunicación es una cultura de masas porque simplemente van alienadas al capitalismo. La televisión, el cine, todo ese tipo de ejemplos que les estoy colocando son culturas de masas porque satisfacen necesidades de los individuos. Por último, la última pregunta: ¿qué aspectos positivos y negativos tiene la homogeneización propia de la cultura de masas? Bueno, desde mi punto de vista como sociólogo, yo considero que los aspectos positivos de la cultura de masas son muy reducidos, demasiado reducidos, porque es que la cultura de masas, por decirlo de alguna manera, va ametrallando la cultura social, los aspectos sociales, los aspectos indígenas, por decirlo de alguna manera. Todos esos aspectos que enriquecen a una sociedad, la cultura de masas los va determinando, los va dejando a un lado y ellos se van perdiendo. Y es ahí una de las grandes afectaciones que tiene la globalización y la cultura de masas cuando se unen. ¿Por qué? Porque en realidad, si miramos aspectos positivos dentro de una sociedad globalizada, estamos viendo que cada vez estamos más estandarizados. Entonces, hay que decir que el posible aspecto positivo que yo considero es a través de la homogeneización que propone que existe una cultura artística, promueve una cultura artística distinta en los diferentes lugares. Entonces esa cultura artística crea movimientos sociales divergentes, donde se integra la sociedad, en donde la cultura comienza a edificarse a través de la educación, que comienza a pasar lo artístico, acoge el sistema o los movimientos educacionales que son de gran importancia. Pero si miramos los aspectos o las afectaciones negativas, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque buscamos cómo se determina una cultura participativa, una cultura democrática que es muy restringida. ¿Por qué es restringida? Porque simplemente nos estamos acostumbrando a que se desarrolle unos aspectos culturales y sociales que son vagos de nuestra sociedad, que en realidad no te pertenecen y que son implantados en realidad por un modelo que tú no conoces. Entonces comenzamos a seguir unos modelos que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, Latinoamérica, los países latinoamericanos estamos acostumbrados a seguir modelos eurocentrísticos, norteamericanos. Desde la sociología, un ejemplo claro es cómo hoy existe el debate de si existe un pensamiento latinoamericano construido desde la sociedad latinoamericana. Simplemente estamos construyendo una sociología desde Europa y desde América del Norte, que fueron los epicentros donde nació la sociología. Esos tipos de afectaciones son las que permiten que existan unos modelos construyentes que en realidad no nos identifican. Y es una de las afectaciones más graves que tiene hoy la cultura de masas frente a la globalización. Bueno, fue un placer colaborarles. Espero que esta entrevista haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por la atención prestada.